Hola, la siguiente actividad nos servirá para aprender a crear teselados en GeoGebra a partir de las distintas transformaciones isométricas. Para esto hemos escogido la actividad Los mejores matemáticos de los naturales. Las abejas no solo son conocidas por entregarnos la rica miel que producen, sino que también las podemos considerar unas expertas en geometría. Si analizamos detenidamente el panal que crean para la producción de cera, comprobaremos que este corresponde a una red de hexágonos uno al lado del otro. Papus de Alejandría fue el primer matemático en preguntarse por qué han de ocupar esta peculiar figura y no un triángulo o un cuadrado, que son más sencillos de construir. Así es como descubrió que si un hexágono tiene el mismo perímetro que un cuadrado o un triángulo, su área es mayor al de las otras figuras. De esta forma las abejas almacenan un 30% más de miel. Entonces la actividad que surge es, utilizando el software GeoGebra, recrea un panal de abejas mediante la técnica del teselado a partir de las siguientes transformaciones isométricas, que son la simetría axial, simetría central, traslación y rotación. Bien, para iniciar nuestra actividad, iniciamos el software GeoGebra y lo que tenemos que crear es un hexágono. Entonces nos dirigimos a la barra de herramientas y seleccionamos la opción de polígono regular. Entonces, dado un lado cualquiera, seleccionamos el polígono regular que tenga 6 vértices y automáticamente nos genera este polígono 1, si lo denota, el cual tiene vértices A, B, C, D, E y F. Luego, como queremos realizar un teselado para emular lo que es el panal de abejas, tenemos que recurrir a la herramienta de simetría axial. Luego, una vez seleccionada esta herramienta, tenemos que elegir qué figura es la que queremos o a la que le queremos aplicar nuestra simetría. Entonces seleccionamos el polígono 1 y nos tenemos que preguntar quién va a ser el eje de simetría en este caso. Entonces, como queremos que esté todos los hexágonos unidos uno tras otro, debemos seleccionar que nuestra eje de simetría va a ser el segmento CD en este caso, y vemos que automáticamente genera el polígono, el hexágono 1', que corresponde a el polígono 1, pero luego de aplicarle la simetría axial. Este proceso lo repetimos con los otros 6 lados de nuestro polígono. Bueno, de esta manera podemos notar que se está empezando a realizar el teselado de la superficie a partir de los polígonos, de los hexágonos, y se cumple que entre ellos no van quedando espacios en blanco. Entonces, por comodidad, vamos a quitar el eje y la cuadrícula. Luego, nos podemos preguntar, ¿y cómo vamos a llenar los espacios que sobran? ¿Cierto? Que nos faltan acá, no podemos rellenar eso. Entonces, con la misma herramienta de simetría axial, la escogemos y nos preguntamos o recordamos las propiedades que existen respecto a este tipo de simetría. Hay que recordar que la figura original y la figura que se produce luego de la simetría equidistan del eje de simetría. Entonces, si yo quiero crear una figura en el espacio de acá, entrando acá abajo, bajo del polígono 1' sub 4, entonces debo aplicar la simetría al polígono 1' sub 1 con respecto al lado AB del polígono original. Entonces hacemos esto y vamos a ver qué ocurre. Vemos que automáticamente nos genera un polígono 2. Podemos observar que la distancia del polígono 1' sub 1 al lado AB es la misma que la del polígono 2 al lado AB. Entonces, repitiendo este proceso con las distintas figuras creadas, vamos a ir cubriendo nuestra superficie
emulando lo que es el panal de abejas. Este proceso se puede repetir hartas veces, todas las que uno quiera, para lograr el resultado esperado. Ahora bien, ¿cómo podemos realizar nuestro teselado a partir de la simetría central? ¿Ya? Entonces realizamos el proceso similar al anterior. Creamos nuestro hexágono. Viene por nombre polígono 1. Recordar que para realizar la simetría central necesitamos la figura y un punto de simetría. Entonces nos dirigimos a herramienta y seleccionamos simetría central, que nos da como condición que debemos seleccionar el objeto a reflejar y luego el centro de simetría, o sea, uno de los puntos. Debe estar tanto dentro o fuera de la figura. Entonces seleccionamos nuestro polígono. ¿Y qué pasará? ¿Cuál será el punto que nosotros debemos escoger acá? ¿Estará en la figura? Por ejemplo, seleccionamos el punto D. Vemos que se genera automáticamente un polígono 1'. Luego el punto E. Y vamos construyendo un teselado. Pero, ¿será realmente un teselado? No, no lo es. Debido a que, si bien las figuras están una tras otra, pero van quedando espacios entre estas, y entonces no se cumple la condición del teselado. Entonces, ¿cuál será el punto que nosotros debemos escoger? Para esto debemos ir a herramientas y escoger la opción medio o centro. Entonces vamos a trabajar con los puntos medios de los lados de nuestro hexágono. Entonces seleccionamos todos los puntos. Una vez seleccionados todos los puntos, ahora sí podemos realizar nuestro teselado. Entonces vamos a simetría central, seleccionamos el punto G y vemos que, a diferencia del caso contrario, ahora sí no nos quedarán espacios entre medio y la superficie se llenará por completo con nuestras figuras. Ahora bien, debemos realizar este proceso nuevamente, pero aplicarlo a las figuras ya creadas. Entonces seleccionamos el polígono 2, con la herramienta simetría central seleccionamos el polígono 2 respecto al punto L y nos genera acá nuestro polígono 2. Luego el polígono 1' sub 5 con respecto al punto I y nos genera el polígono 3. Y así podemos ir repitiendo este proceso hasta generar nuestro teselado, que se debería tener la forma de lo que es el panal de abejas. Entonces vamos a intentar llenar todos los espacios. Y ahí se va asimilando lo que sería, o pareciendo a lo que sería nuestro panal de abejas. Se le puede cambiar el color, de hecho, para hacerlo un tanto más realista. Vemos que de esta manera podemos solucionar el problema utilizando la simetría central. Bueno, ahora vamos a hacer el panal, pero utilizando traslaciones en vez de simetría axial y central. Para esto, primero vamos a trasladar la figura con respecto al punto E. Para hacer esto generaremos primero un vector desde A
con respecto al punto E. Luego nos vamos a la herramienta traslación, seleccionamos la figura y el vector. Como se dan cuenta, se traslada la figura con respecto al punto E. Ahora generamos otro vector con respecto al punto A y el punto C. Utilizamos la herramienta traslación y repetimos. Y podemos observar que la figura se volvió a mover, pero ahora con respecto al punto C. A trasladar con respecto al punto C. Repetimos esto para poder mover la figura con respecto a todos los puntos. Primero desde el punto E al punto C, desde el punto D al punto F, desde el punto B al punto F y desde el punto D al punto D. Ocupamos la herramienta de traslación y seleccionamos la figura y cada uno de los vectores que creamos. Como pueden observar, se va formando el panel. Bueno, ahora, si queremos mover una de las otras figuras trasladadas, podemos seleccionar también la misma herramienta de traslación. Seleccionamos la figura y el vector hacia donde lo queremos mover. También como pueden observar, se va formando nuestro panel se va ampliando y se va formando el teselado correspondiente. Bien. Para generar ahora nuestro panel, pero con rotaciones, primero debemos generar la figura, que es un polígono regular de 6 lados. Posterior a esto necesitamos los ángulos que nos van a servir de la figura, que nos van a servir como ángulos de rotación de la figura que vamos a rotar, del hexágono en este caso. Para esto seleccionamos la herramienta ángulo y los puntos en sentido horario. Repetimos para sacar todos los ángulos. Ya teniendo los ángulos, necesitamos rotar esta figura. Para esto nos vamos a la herramienta que dice rotación, seleccionamos la figura y el punto con el que vamos a rotar con respecto al que vamos a rotar, que va a ser en este caso, como ejemplo, el punto C. Le tenemos que dar el ángulo, que en este caso yo les decía que el ángulo que generamos, que es el ángulo que tiene la figura, es el que vamos a utilizar para rotarlo, que van a ser 120 grados, sentido antihorario. Se genera la figura, repetimos esto con cada uno de los puntos. Y como observan, se va generando nuestro panel. Ahora, para generar los demás, y ampliando nuestro panel, seleccionamos una de las figuras ya trasladadas, por ejemplo el polígono 1', y un punto de la figura inicial, que puede ser el punto C, y lo hacemos rotar 120 grados, pero en sentido horario. Repetimos. Y como se puede ver, la figura se va ampliando. Podemos repetir esto todas las veces que sea necesario para formar nuestro teselado de la figura, de nuestro panel.